Ahora tengo el honor de presentar al doctor Miguel Ángel Molinero, profesor en la Universidad de La Laguna y cocomisario de esta exposición y compañero de batallas. Miguel nos trae hoy esta comunicación con el título Biografía de una colección, la donación de toda, de antigüedades egipcias a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que nos aporta una visión diferente sobre la persona de toda y su colección. Adelante, Miguel, bienvenido. Hola, buenos días. Como pueden comprender, estoy yo detrás de Miguel Jaramago porque no podíamos poner detrás a nadie más, porque todo el mundo quedaría un poco ensombrecido yo soy mucho más soso hablando, desde luego, detrás de su intervención. Bueno, bromas aparte, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Yo ayer hice ya un agradecimiento al museo por toda la colaboración y todo el trabajo de sus miembros, y hoy más específicamente quiero empezar por agradecer a la directora de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, Mireia Rosic, a Mar Pérez Milà, que es la conservadora con la que hemos estado en contacto para trabajar con la exposición. Han sido tremendamente generosas con sus información, dándonos todo tipo de facilidad para reproducir piezas y fotografías de la institución. No puedo olvidarme también los responsables de la biblioteca y el archivo, que también han colaborado en esa participación en facilitarnos disponer de toda esa información para la exposición y para el catálogo. Otras veces he hablado sobre la biografía de los objetos en esta sala, de manera que no voy a repetir la tendencia actual, el énfasis en la materialidad y sobre todo en la idea de que cuando estudiamos la historia de los objetos no es lo mismo que si lo entendemos como la biografía de los objetos, y van a ver muy claramente aquí por qué en este caso entendemos que la colección ha sido un elemento activo, no es ese conjunto de piezas pasivas, sino que han incentivado una serie de actuaciones sobre ella, que es sobre lo que vamos a incidir. Yo no voy a hablar exactamente sobre las piezas, sino los aspectos historiográficos, la historia de esta colección. Primero esa historia y luego habrá una segunda parte analizando dos elementos concretos, el origen de las antigüedades, que en ese caso la colección de antigüedades es idéntica a la de la colección de antigüedades del MAN, es unas reflexiones transversales, y luego una específica sobre los calcos, que son una de las joyas historiográficas que se guardan en la Biblioteca Museu. Hay otro conjunto en la biblioteca que son las fotografías, pero de ellas se va a ocupar después Andrea. Hemos repartido la intervención, los temas, de manera que así cubrimos, digamos, el conjunto de la donación de toda a la Biblioteca Museo, centrándonos ambos en aspectos distintos. Una primera cuestión, a veces yo tengo un poco la impresión de ser a veces demasiado pragmático o hasta un poco básico en las cuestiones que les voy a decir, pero a veces tampoco viene mal pensarlas. Eduard Toda recibe una carta, un telegrama, cuando está en Luxor, está en el viaje de inspección el 2 de marzo, y le comunican que tiene que volver a España. Y en 15 días regresa al Cairo, embala sus objetos, los mete en cajas. Ahí tenemos una pequeña discusión, Andrea y yo, sobre el significado de estas cajas. Se menciona varias veces en los inventarios el término caja, se refiere a las cajas en las que se trajo el material a España, o se refiere solamente a los ataúdes. Vamos a dejarlo un poco en el aire, y al menos a efectos prácticos somos conscientes, tuvieron que venir en cajas, de manera que al menos sea o no esa la referencia en el inventario, en cajas tuvieron que venir. En 15 días tuvo que embalarlo todo. Probablemente
yo tengo la impresión hacer adquisiciones de última hora, una en concreto que van a ver después, que voy a mencionar después, podría ser, y regresa a España el 30 de marzo, solamente un mes después de recibir la notificación. Claro, ahora que cogemos aviones, nos parece que todo es rapidísimo. No, pues en un mes estaba aquí, es un desplazamiento realmente rápido para alguien que tuvo que cerrar los asuntos consulares, embalar unas 1.500 piezas cuidadosamente para que llegasen bien y también sus pertenencias personales. Y el 30 de marzo ya escribía desde Barcelona al Estado ofreciéndole la colección en venta. Pero ahí surge una pregunta, ¿y qué hizo con las cajas? Toda no vivía en España, no tenía sus familiares eran su tío, no sé, en el año 86 donde viviría, que fue quien le ayudó a llegar a Madrid y desarrollar su formación diplomática, y su madre que vivía en Reus. Dense cuenta del tamaño de las cajas, que al menos si entendemos que son cajas de embalaje las que se mencionan en el inventario, hay al menos 12 cajas y algunas tienen que tener proporciones grandes, porque hay momias en la exposición, no está expuesta. No vamos a entrar en por qué no está, pero no está. Había 3 momias por lo menos, varios ataúdes, luego Andrea va a hablar sobre ellos, tapas, estatuas de Tasokar Osiris, como la que ven en la exposición, que tiene más de 50 centímetros, la caja de Agmin, que no está en la exposición, sino en la permanente, en la temporal, sino en la permanente, que es también una pieza de un volumen considerable. Eso, ¿en dónde lo mete? Es probable que las cajas fueran a Vilanova. Es altamente probable que fuera el lugar donde fueron a parar las cajas, porque además en el inventario él ya menciona que hay una caja para Vilanova. Es decir, que desde Egipto él ya había separado al menos una parte de la colección, pensando que esta tiene que ser para Vilanova. Como mínimo con la momia, porque la momia, luego lo van a ver, estoy adelantándome un poco, la momia ya estaba comprada directamente para Víctor Balaguer. Una vez es una hipótesis, no hay ningún documento que lo diga de manera literal. Pero si las piezas están allí, el siguiente paso que se hizo fue fotografiarlo. Bueno, el Estado envió un representante, en este caso Juan de Dios de la Rada, conservador del Museo Arqueológico Nacional, para que verificase la autenticidad de las piezas y su valor económico. El proceso se dilató varios meses y en esos meses la colección se fotografió. Conservamos, luego no quiero pisar el campo a Andrea, se conserva solo una parte de la colección fotografiada, entendemos que tuvo que haber muchas más fotografías. Se ha planteado que fueron el bibliotecario de Vilanova y su ayudante, Josep Saburit y Joan Oliva, quienes se encargaron de las fotografías, porque sabemos que tenían experiencia fotográfica, y las piezas, como ven, ilustran la exposición. Hemos dedicado una sección de la exposición a estas fotografías y a la identificación de las piezas. Se colocaron en baldas, más o menos temáticamente podemos reconocer, hay fotografías que son solo de Eusebtis, otras que son solo de cerámicas predinásticas, la mayoría, de manera que probablemente no sabían la cronología, pero sí entendían, sí tenían un origen común y por eso están fotografiadas juntas. Y debido a haber distintos argumentos para esta organización de las fotografías, y no tenemos duda, las fotografías se hicieron antes de que la colección fuera adquirida por el Estado, porque esta fotografía la llamamos en broma tú a Boston, yo a California. En ella se representa, y en varias fotografías sucede así, hay piezas que se quedaron en Vilanova y piezas que vinieron a Madrid. Pero cuando se hicieron la fotografía todavía estaban todas en el mismo lugar. De ahí que entendamos que todas estaban probablemente almacenadas en la Biblioteca Museu. Contamos además con algo excepcional, y es que Eduard Toda publicó la colección. Es interesante no solamente para conocer con un poco más de detalle hasta qué punto él
disponía de una información fidedigna sobre las piezas y en general es una información muy correcta, pero también hay algo muy importante y es que menciona la procedencia de las piezas. Salvo un grupo muy concreto, se menciona la procedencia de casi todas. Y una de las grandes ausencias que tenemos para la colección del Museo Arqueológico Nacional no existe para la de Vilanova. Y eso además nos informa que probablemente toda disponía de la procedencia o algún tipo de inventario en el que se señalaba la procedencia de cada pieza, pero desgraciadamente no ha aparecido. No está entre los documentos del Consejo y esa información se ha perdido. No sabemos por qué se ha perdido, pero o si es que realmente ha sucedido, pero la impresión es que es así. Si no, parece un poco extraño que a la colección de Vilanova todas las piezas tengamos la procedencia y en cambio las del Museo Arqueológico Nacional creo que no, en la exposición finalmente no está el inventario, sí que está en el catálogo. Si se fijan en el documento de venta, cuando la pieza es una unidad sí que dice de dónde viene, pero cuando la pieza son 5X, 5 escarabeos o 15 escarabeos, como ya son distintas procedencias, simplemente dice procedencias varias. De manera que cuando desgraciadamente son conjuntos, ahí perdemos la información, pero es significativo que cuando son unidades sí que las tiene y por lo tanto es evidente que él tuvo que tener la de probablemente todas las unidades. Debía tener un registro bastante detallado de dónde venían las piezas y desafortunadamente no ha llegado a nosotros. Eso además a mí me ha hecho pensar, y es una hipótesis personal, que probablemente el museo esperaba que toda hiciera lo mismo, que el Museo Arqueológico Nacional esperaba que toda hiciera también un catálogo de la colección. Porque no tenemos ningún documento que lo afirme, pero hay un argumento que a mí me resulta curioso. 12 años después de la entrada de la colección toda al museo, José Ramón Mélida escribió un articulito muy breve sobre los bronces del Museo Arqueológico Nacional y no menciona ni uno solo de los bronces de toda. Yo incluso llegué a pensar algún tipo de enemistad personal, pero en el curso de la preparación para la exposición, el archivo del museo nos ha proporcionado la copia de una carta entre Mélida y toda en términos muy amistosos. Y por lo tanto, no es un argumento de problemas personales entre ellos, por lo que los bronces de toda no están aquí incluidos. Al contrario, precisamente si se llevan muy bien, la impresión que puede ser es justamente que mantuvo o no se permitió dar a conocer unos bronces que aparentemente, bueno, yo creo que aparentemente podrían estar esperando que fuera toda quien los publicara. Publicación que desafortunadamente nunca llegó a producirse y mejor o peor, no, son 1.350 números, probablemente más. El catálogo habría sido realmente considerable y toda no era arqueólogo, no era egiptólogo, vivía de su profesión de diplomático y evidentemente no podía tener tiempo, unido a todas las otras actividades que ya hemos visto que realizaba. A la colección de Vilanova, a la institución, llegaron también otra serie de donación de objetos que proceden de toda, que son un poquito más problemáticos de fechar cuando entran. Uno es el conjunto de calcos, hay 150, en torno a 150 calcos. Bueno, ya han visto una fotografía en la exposición, ya hemos hablado de ellos, son hojas de papel que se colocaban humedecidas sobre los relieves, se dejaban secar y luego se retiraban para reproducir la silueta de los relieves y luego poder dibujarlos y publicarlos. Yo no conozco por ahora, salvo muy pocas referencias que se hayan publicado este tipo de objetos. O sea, hay algunos que se conservan, de hecho, tenemos referencias, hay un listado de los que se conservan en la Academia Prusiana, por ejemplo, que ha sobrevivido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero son... Por ahora, en Montpellier también los hay, no se ha publicado absolutamente nada de ellos, de manera que en realidad los primeros que se han dado a conocer han sido estos y tienen, bueno, por la cuestión del ingreso con la que estamos ahora, plantean un pequeño problemilla, porque en el catálogo de toda solo se menciona un calco, que es justamente un calco que ha desaparecido y muy
singular. Pero en cambio, el otro centenar y medio de calcos no están mencionados de ninguna manera en la publicación de Toda de 1887 y resulta, a priori pensaríamos, entonces es que probablemente entraron a la institución después y por eso no lo menciona. Pero el catálogo de la institución les da una fecha 00-1886 que indicaría que se sabe que entraron en ese año, pero no el mes en concreto ni el día en concreto. Es también una situación que chirría un poquillo. Plantea alguna duda por qué Toda no los mencionó si ya estaban en el museo. Y más problemático resulta la entrada de las fotografías, que es el tercer pie de la colección en Vilanova. Les pongo esta para simplemente por ilustrar una fotografía que no es la que todo el mundo conoce, es una fotografía muy conocida. No se había publicado exactamente por qué. En la exposición ya hemos mencionado que celebra el que en la limpieza del templo de Luxor habían llegado al suelo, y además habían llegado al suelo no solamente en el patio, sino en las cámaras interiores. La fotografía está hecha desde una cámara transversal con 8 columnas que hay detrás del naos central del templo. Realmente en el límite ya casi, cuando se sale hacia al exterior, al extremo sur, enfrente del Winter Palace, del hotel. Es desde donde está tomada la fotografía, y en la entrada de estas fotografías es un poco más problemática. En el museo tampoco hay ningún tipo de referencia documental en el momento en el que entraron. Las fotografías, como las que hemos visto antes, que se hicieron en Vilanova, pues ya estaban allí. Las que se hicieron en Vilanova, entrar directamente no tienen necesidad de un momento de entrada. Pero todas estas son un poco más difíciles. Sabemos que todas se guardaba una copia, todas estas fotografías son duplicados cuando las fotografías se hacían en cristal, y comprobaban que estaban bien antes de marcharse del lugar donde las habían hecho en el desplazamiento hacia el Alto Egipto. De manera que hacían varias y se las repartían entre ellos. Toda enviaba una a su madre. Y de hecho, algunas de estas en la colección, algunas están dobles, de manera que muy probablemente está la que envió a su madre y la que se quedaba él. Y además, esas fotografías, y probablemente muchas más que las que se conservan en Vilanova, se utilizaron para las ilustraciones de los libros de Toda. Con lo que las fotografías tuvieron que utilizarlas en la imprenta, y aquellas que se salvaran probablemente devolvérselas a Toda, y solo entonces llegarían a Vilanova. También podríamos imaginar otros recorridos, pero la cuestión es que hay varios recorridos complicados y no podemos estar seguros exactamente de la fecha de ingreso. Debe ser relativamente amplio en la última parte de la década de 1880, o incluso a lo mejor un poco después, porque Toda mantuvo las buenas relaciones. Y una fotografía esta plantea todavía unas dudas un poco más significativas desde el punto de vista historiográfico, más allá del detalle. Es una fotografía que está como fondo Toda. Y en el inventario representa un Ushepti, aunque la catalogación pone un sarcófago, representa un Ushepti, el Ushepti de Mahu, que en el catálogo vigente actualmente de la colección dice que entró en 1887, donado por la viuda de Joan Fabré Oliver. Pero en 1887 Joan Fabré Oliver tenía 19 años. Sí es el conservador precisamente de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, con lo que es difícil que su viuda pudiese donarlo en 1887. En el inventario de la institución, sin embargo, se pone que es del año 1947. Y ahí es que podría tener sentido, efectivamente, que sea una donación de, no todavía la viuda, pero sí la esposa de Joan Fabré, que murió poquito después y que ya era un señor casi centenario, y que, como ya dice, se hiciera en nombre de su esposo. Pero es mucho más interesante porque en la donación se dice que, si ascendemos a la segunda fecha, que Toda había regalado la estatuilla a su esposo y luego ya de alguna manera lo devolvía a la colección Toda. Pero eso nos está abriendo una vía que no habíamos explorado hasta ahora, y es que la colección no fuera solo a Museo Arqueológico Nacional y a Vilanova, sino que al menos algunas piezas, una por lo menos, fue a un amigo de Toda o alguien con quien tenía relación. Lo que nos abre la posibilidad de que algunas de las piezas que no hemos conseguido identificar en las fotografías del siglo XIX
resulta que es que luego al final terminaron por ir a otro lugar, a otras colecciones. No sabemos si vendido o simplemente regaladas por toda. En este caso era un señor joven, un artista que estaba empezando, probablemente que era de Vilanova además, probablemente es un regalo, porque no es alguien a quien toda debiese algún favor especial o algo por el estilo. De manera que abre una tercera posibilidad para aquellas, como he dicho, piezas que no sabemos dónde están. Y luego algunas que atribuimos al fondo toda, en realidad son un poquito problemáticas también en cuestión cronológica, porque esta, que es la que voy a centrar ahora en unos minutos, que es el sistema expositivo de la colección, el contexto en el que está se conoce como Sala o Salón Isabel y se construyó a finales de la década de 1890. Por lo tanto, la fotografía tiene que ser o muy finales del siglo XIX o primeros años del siglo XX. Y está en el fondo toda. De manera que su cronología no se corresponde tampoco a los 80, finales de los 80, que es el momento de la llegada. Por lo tanto, lo que consideramos fondo toda, la llegada y las fechas, hay que tomárselo con bastante precaución. Esta fotografía nos sirve también para abordar el siguiente aspecto, que es el sistema expositivo de la colección en Vilanova. De la primera parte del siglo XX conocemos un número relativamente alto de imágenes. Todas las piezas parecen estar en este mueble. Es un mueble que además debe ser una tipología muy común al siglo XIX. Me gustaría pensar, van a ver al final del día, me imagino que los pondréis, la imagen del Casino de la Reina, donde estaba la colección egipcia en Madrid, en el Casino de la Reina. El mueble es exactamente muy parecido a este. Incluso la circunstancia de que haya una pieza fuera de vitrina también sucede en Madrid. No creo que sea por una influencia directa de colección de Madrid sobre colección de Vilanova, simplemente era el sistema expositivo a finales del XIX. Y ven aquí la contextualización. Podemos ver, las piezas están organizadas temáticamente igual que en el catálogo de toda, es evidentemente la base para su organización. Hay un primer nivel en el que está la momia de Nessi, con dos piezas que deben de ser de un tamaño tan alto que difícilmente entra en las otras vitrinas, el Naos y el Tasso Caro Osiris. Después, en la siguiente vitrina hay dos niveles, los Shaptis en el nivel intermedio se distinguen los hijos de Horus en este lado, por aquí cerámicas y por aquí terracotas, y en un segundo nivel, en el nivel inferior, los Shaptis, incluidos los más altos, varios amuletos y los ojos de el Osiris por aquí. Y luego pues, podemos ver que el mueble tenía otros dos niveles en el que también había piezas expuestas, aunque las fotografías no lo recogen con detalle, pero bueno, aquí parece poder reconocerse la bandeja ritual de la que nos hablaba ayer Marisol, y en otras fotografías, en esto ya en otro lugar, se pueden reconocer los pies y los fragmentos de ataúd, en la que podemos hacernos una idea de parte de la exposición. La colección, desgraciadamente, fue robada en 1981. Gracias a estas fotografías podemos saber que dos de las piezas robadas son piezas que hemos estado buscando infructuosamente en la colección del Museo Arqueológico Nacional y que ahora sabemos que perdimos el tiempo, estaban en Vilanova. Al menos había dos. Esta es una cerámica excepcional de tipo Tel Yahudilla y teníamos un especial interés por encontrarla cuando estaba allí. Hemos podido identificar, reconocer las piezas que han desaparecido, 9 divinidades, cerca de 40 amuletos, 7 Eusebtis y luego unas cuantas piezas más complejas. Y esta es la última fase ya de la exposición, la que está en la actualidad en una sala distinta a la sala general en que han visto antes con la colección egipcia
puesta de forma más independiente. La capacidad de atracción de la colección se manifiesta en que desde muy pronto, Josep Padró decía que era una colección pequeña pero muy didáctica, y efectivamente es una colección que ha traído la investigación a pesar del número pequeño, limitado de sus piezas. Ya en la década de 1955, Arribas Palau estudió los amuletos de Bes. Como sabes, él se especializó luego en la arqueología protohistórica hispana y era una forma de poder analizar piezas egipcias y su contrapartida luego en los yacimientos españoles, en los que aparecen piezas que pueden ser de origen fenicio y procedencias del Mediterráneo oriental. Era su forma de poder comparar las dos procedencias. Y luego, sobre todo, cuando se inicia la escuela de Barcelona, los primeros trabajos sobre los egiptólogos catalanes toman la Biblioteca Museu Víctor Balaguer como uno de sus centros de referencia. Hay colecciones más significativas, pero resulta muy llamativo que el primer artículo de la serie que publicó Llorens Baqués sobre los personajes que están representados en las colecciones catalanas, la identificación de individuos egipcios en las colecciones catalanas, el primer volumen está dedicado precisamente a los de Vilanova. Después, Josep Padró dirigió varias tesinas. La colección ha estado en el origen también de las primeras fases de la investigación de varios egiptólogos, la de Trinidad Montero, que luego además publicó también el catálogo de la colección después del saqueo, y el estudio de calcos de Mariluz Mangado. Y luego, hace solamente unos años, nos sirvió de base a Andrea y a mí para el estudio sobre la combinación, que ya les explicamos ayer, la combinación entre fotografías y calcos, que nos ha permitido reconstruir el sistema de trabajo del Servicio de Antigüedades en sus viajes de inspección. Lo que ven explicado en la sala de la exposición sobre el método de trabajo se basa en la documentación que procede de Vilanova y la Geltrú. Se explica un individuo, uno de los miembros de la expedición tomaba medidas, otro tomaba fotografías y otro tomaba calcos, y luego combinaban todas las informaciones para poder hacer las publicaciones. Y además son calcos de un momento muy preciso, porque luego los calcos desaparecieron. Esto es cuando los directores de excavaciones inician una campaña, tienen que firmar un documento en el que nos responsabilizamos de una serie de cuestiones. Bueno, pues en este documento, que es de 1902, que se conserva en el Harvard Semitic Museum, se señala que queda prohibido hacer calcos. Y por lo tanto, realmente, es la primera noticia que hemos encontrado sobre el momento en que los calcos empiezan a desaparecer. Es cierto que no se mantuvo de forma muy estricta. Y luego me están señalando ya que voy muy mal de tiempo, pero bueno, muy rápidamente. Esa atracción, bueno, la atracción de la colección, bueno, muy rápido. En la colección hay varias piezas de Senegem, mientras que en el MAN solamente vino la caja de Eusebtis. En Vilanova había 5 piezas, aparte del bastón y las semillas, un cráneo de mujer, que he preferido no poner, y un vaso que desapareció en el robo, y el dintel, la copia, el calco del dintel que hubo que retirar para poder entrar en la cámara. Bueno, directamente yendo a la procedencia, el análisis de las referencias de todas nos permiten analizar con mucho detenimiento la procedencia de las piezas, y resulta muy curioso. Del Cairo hay 70 piezas de las que no dice la procedencia, pero todas son los amuletos. De los amuletos no lo dice. Y la impresión es que debe de ser... yo tengo la impresión, es una hipótesis personal, que aparte de comprar alguno efectivamente en el viaje, muchos deben de proceder de las compras en el Museo
del Museo de Bullac. Muy rápidamente les explico luego después. Es también chocante que solamente haya dos de esa cara. Es importante que haya uno de Port Said. Miguel Jaramago acaba de decir que uno de los escarabeos solamente aparece en Palestina. Bueno, pues esto nos documenta que él hizo compras en Port Said. Por lo tanto, un escarabeo como ese podría haber venido del anticuario de Port Said, que sabemos que había uno y que compró. El de Bubastis es también interesante porque sabemos que visitó Bubastis la última semana estando en Egipto. De manera que da la impresión de que todavía estuvo comprando piezas en ese momento. Resulta también muy significativo, va a haber después una comunicación sobre los cartonajes de Ajmin. Hay un volumen muy importante de piezas que vienen de Ajmin. Y luego la diferenciación en Luxor es muy curiosa, porque diferencia Luxor de Tebas, con lo que yo tengo la impresión que el Luxor se refiere al templo donde había anticuarios, todavía quedaba un anticuario en el templo cuando habían vaciado el resto y luego se pusieron alrededor, mientras que Tebas debe de referirse a la orilla occidental. Y luego en la orilla occidental además ya distingue Deir el-Bahari porque es la pieza de Genutawi, el Ushepti que han visto, el Shabti que han visto antes y también los conos de Gurna. Y luego, muy importante, los siguientes lugares donde pararon. De Gebelein, que proceden 4 piezas. Ayer ya vieron que también las bandejas eran de Gebelein, de Tfu o de Asuán. Algo muy notable, el paralelo más cercano que hemos encontrado para esta colección, para la colección toda en general, procede de Jaipur. Un museo, le he visto con varios nombres, yo he puesto uno de ellos. Es una colección que está enviada por Emil Brugsch en el momento de la formación del museo, como ven, en 1887, de manera que se hizo exactamente en paralelo a las compras de Toda. Y, en fin, creo que si han visitado la exposición, exactamente las mismas piezas hay en Jaipur y en Madrid. Están ahí en la exposición. Da la impresión de que, y es el aspecto, Emil Brugsch disponía... De hecho, cuando el primer artículo que se publicó sobre la venta en el museo, de que al principio no sabían muy bien qué piezas elegir y qué piezas no elegir. La impresión que da es que es el gusto de Brugsch el que decidió estas piezas sí se venden, estas no, y de las que se venden, una parte fue a Madrid, otra parte fue a Jaipur, y hay varias colecciones más donde también fueron a parar. Yo lo he ilustrado solamente con estas. Y... respecto a los calcos, y con eso termino, la identificación ya la hizo Mariluz Mangado, yo no me he preocupado de esa situación, pero es especialmente significativo que en la numeración todos van seguidos, de manera que da la impresión de que debieron llegar en rollos. De hecho, en el inventario de la venta a Madrid dice que se incluye un rollo de calcos de Tajotep. Aquí en Madrid nunca llegó, confirmado con Mari Carmen Peredie, cuando empecé a trabajar sobre la colección, sobre Toda, ella me dijo, aquí nunca, que sepamos, ha habido un rollo de calcos de Tajotep, tal vez llegó y se perdió, no, o simplemente nunca llegó y forma parte de los que están en Vilanova. Pero es curioso que la numeración va toda en orden, y podría indicar que llegaron en rollos y esos mismos rollos son los que luego utilizaron, la forma que utilizaron para numerarlos. Yo he empezado a estudiar las medidas, pero ya es imprescindible hacerlo directamente con los rollos, pero da la impresión de haber medidas estandarizadas. Por ejemplo, bueno, ya han visto la procedencia, casi todos son, el número más alto es el de la Mastaba de Ti, pero luego hay también varios de Luxor y del Reino Nuevo, de Karnak y de varios templos tolemaicos. Responde al modelo de trabajo de los epigrafistas en el siglo XIX. Justamente en esos años, la fotografía que han visto antes en el templo de Luxor estaba Roger-Montex. Roger-Montex acababa de empezar en esos años por primera vez la copia sistemática de un templo. Fue la primera vez que se hizo. Y en ese momento que visita a los expedicionarios en el viaje y se hacen la foto juntos. Hasta ese momento lo que se hacía era seleccionar fragmentos y copiarlos y publicarlos, pero solo una selección. Y esto corresponde a ese tipo de selecciones. Casi no hay paredes completas, salvo una que vamos a ver. Y lo que resulta más notable es que en los casos en que hay un número muy pequeño, se puede reconocer unos patrones de papeles. De manera que eso nos permitirá probablemente prolongar la investigación en esa dirección. Y quería terminar con esta imagen, una parte de Deir el-Bahari, una parte de los
de los calcos proceden de Deir el-Bahari. Y todo el mundo pensaba, bueno, claro, llegaron, excavaron y limpiaron, pero es que la excavación de Deir el-Bahari se empezó en la década de 1990. De manera que son realmente excepcionales. En Vilanova hay calcos de Deir el-Bahari, de la mansión de millones de años de Hatshepsut, años antes de que se iniciara la excavación. Y por lo tanto nos está indicando que estaban ya pasando, estaban copiando, estaban ya viendo, estudiando cómo eran los relieves de ese edificio. Siento haberme pasado un poquito del tiempo y muchas gracias.